Buenas a todos, voy a hacer en este video una última ayuda para los temas de inercia y de interacción. Y lo voy a hacer a partir del desarrollo de los dos temas que habían para el examen que tomamos el viernes pasado. Primero empezar definiendo cuáles eran las nociones básicas y las ideas que había que tener en claro para este tema, que es lo que se evaluaba. Y como es un tema del tercer trimestre, había que tener en claro algunos conceptos del primer y segundo trimestre, que tienen que ver básicamente con la cinemática, que es lo que estuvimos viendo, los movimientos rectilíneos con velocidad constante y los movimientos rectilíneos con velocidad variable. Entonces, lo primero sería tener en claro que si la aceleración es igual a cero, es decir, si no hay aceleración en el objeto que estamos estudiando, entonces la velocidad va a ser constante, la velocidad no va a cambiar. ¿Bien? Y eso puede ser una velocidad que se mantenga constante en cero, una velocidad que sea nula y que se quede ahí, o puede ser una velocidad mayor a cero o menor a cero, o sea negativa, no importa, una velocidad que tenga algún valor y que se mantenga fija y constante en ese valor. La otra situación que podemos tener es cuando la aceleración ya es distinta a cero, puede ser una aceleración positiva o negativa, y en ese caso la velocidad va a cambiar. Y de vuelta hay dos situaciones, puede ser que la velocidad esté aumentando o puede ser que la velocidad esté disminuyendo. En ambos casos tenemos una aceleración presente que genera un aumento de velocidad o una disminución de velocidad. Bien, esos son los conceptos o ideas que hay que tener bien en claro de los temas anteriores para esta prueba, para este tema que estamos evaluando. Entonces, por un lado había que tener practicado y bien claro qué es la ley de inercia, o qué significa y cómo se aplica. La ley de inercia básicamente decía que si la suma de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo es igual a cero, si yo sumo todas las fuerzas y eso me da un valor igual a cero, eso significa entonces que no va a haber aceleración. ¿Sí? Volvemos a esta situación, que cuando no hay aceleración tengo velocidad constante que puede ser cero o puede haber una velocidad fija pero que no cambia. Y eso se da, según la ley de inercia, si la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Obviamente si la suma de todas las fuerzas no me da cero, va a ser lo opuesto, es decir, va a haber una aceleración. Entonces, si la suma de todas las fuerzas me da cero, la aceleración es cero, y si la suma de todas las fuerzas me da distinto a cero, entonces la aceleración es distinta a cero. Y podemos tener cualquiera de estas dos opciones. Fíjense que nosotros estudiábamos todo en función de los ejes X y Y, para simplificar un poco la parte geométrica, ¿no? La parte matemática. Entonces puede ser que la fuerza 1 y la fuerza 2 me dé igual a 0, ¿sí? En el eje horizontal hablando particularmente, puede ser que si yo hago la fuerza 1 menos la fuerza 2 y el valor me da 0, entonces tengo esta situación. O puede ser fuerzas verticales, donde de vuelta si tengo la fuerza 1 menos la fuerza 2, eso también me da 0. O puedo tener fuerzas actuando vertical y horizontalmente, en cuyo caso voy a tener que pensarlas por separado. Voy a poder tener por un lado la fuerza 1 menos la fuerza 3, que me dé igual a 0 o no, también puede ser que me dé distinta, ¿no? Puede ser cualquiera de las tres. Y por otro lado voy a tener que considerar las fuerzas horizontales. Por ejemplo, en este caso la fuerza 4 menos la fuerza 2, que me puede dar igual o distinto a 0. Supongamos que un caso como este, ¿no? Donde tengo fuerzas verticales y horizontales. Si las fuerzas verticales me dan distinto de 0 y las fuerzas horizontales me dan igual a 0, eso significa que horizontalmente no tengo aceleración, pero verticalmente sí. Es el típico caso de algo que está cayendo, se acelera verticalmente pero de costado no se acelera. Entonces, en este caso, cuando tengo fuerzas verticales y horizontales, yo tengo que pensar por separado los ejes verticales y horizontales porque podría tener o igual a 0 en ambos, o distinto e igual a 0 en uno y en otro, o en los dos puedo tener distinto de 0 y tengo aceleraciones horizontales y aceleraciones verticales. Y por otro lado estaba la ley de interacción, era el otro gran tema que entraba en la prueba. Que básicamente dice que si dos cuerpos interactúan, habrá fuerzas de igual intensidad y opuestas actuando en cada cuerpo. ¿Sí? Entonces, en este caso yo acá represento tres situaciones bastante cotidianas, por ejemplo una pelota que golpea una cabeza, en cuyo caso, ¿qué vamos a tener?
una interacción entre la pelota y la cabeza. Son los dos cuerpos que interactúan. La pelota va a generar una fuerza sobre la cabeza en dirección hacia la derecha, que voy a llamar fuerza 1, y como tengo una interacción entre pelota y cabeza, tengo que obtener una fuerza de igual intensidad, pero sentido opuesto, ¿sí? Opuesto, sobre la pelota, porque son los cuerpos que están interactuando. Entonces esta le llamo fuerza 1', como para dejar en claro que son las fuerzas de interacción, ¿sí? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si un auto choca contra un auto. El auto va a generar una fuerza sobre el árbol y por interacción, como árbol y auto están interactuando, entonces tiene que haber una fuerza igual y opuesta sobre el auto. Y lo mismo va a pasar si dos personas se empujan. Esta persona va a generar una fuerza sobre esta hacia allá y por interacción va a sentir una fuerza igual y opuesta. Es bastante simple, uno tiene que recordar esta regla mnemotécnica de memoria o como tenían examen de carpeta abierta, tenerlo bien anotado. Y luego, bueno, depende de la situación que tenga, analizar si estas fuerzas van a ser horizontales o si, por ejemplo, un objeto golpea a otro hacia arriba, supongamos una pelota que es golpeada por un pie, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Me dicen que el pie golpea por arriba, entonces yo voy a tener en claro que el pie golpea la pelota para arriba, le imprime una fuerza hacia arriba. Y por interacción, por ley de interacción, el pie va a recibir una fuerza igual en intensidad, pero opuesta sobre el mismo. Esto en los diagramas de cuerpo libre obviamente lo tengo que hacer por separado. En el primer ejemplo tengo pelota y cabeza. El diagrama de cuerpo libre de la pelota me mostrará una única fuerza hacia la izquierda. Después me preocupo si tiene peso, si tiene normal, si tiene rozamiento, pero hablando solamente de interacción, el diagrama de cuerpo libre de la pelota muestra una fuerza hacia la izquierda que le llamé F1'. Y el diagrama de cuerpo libre de la cabeza me mostrará una única fuerza hacia la derecha, a la cual llamé F1. Y nuevamente, después me preocupo si hay peso, si hay normal, si hay otras fuerzas. Pero bueno, esta es toda la historia con la ley de interacción. Vamos a resolver entonces el tema 1. El primer ejercicio pedía para las siguientes combinaciones de fuerzas indicar cuánto valdría la fuerza total. Bien. El 1A, tema 1, que quede claro. Entonces el 1A me dice, tenés una fuerza 1 de 10 newtons para arriba, una fuerza 2 de 8 newtons para abajo y una fuerza 3 de 4 newtons para abajo. Entonces voy a tratar de representar todo esto en un diagrama de cuerpo libre, o sea, en un sistema de ejes X y para tenerlo todo junto. Voy a hacer, por ejemplo, F1, 10 newtons para arriba. Voy a hacer de 5 cuadraditos para arriba, entonces, a ver acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo F1, 10 newtons para arriba. F2, 8 newtons para abajo. Entonces en esta escala que estoy usando serían 4 cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Ahí tengo F2. Y F3, 4 newtons para abajo. En esta escala serían 2 cuadraditos. Ahí está F3. Bien, ahora para hallar la fuerza total, como todas las fuerzas están en un solo eje, directamente puedo sumarlas o restarlas, ¿no? Dependiendo mi sistema de referencia. O sea que tengo que elegir un sistema de referencia. Y en este caso, yo voy a elegir positivo para abajo. Puede ser también positivo para arriba, pero se me canta hacerlo positivo para abajo y negativo para arriba. Horizontalmente no me importa porque no hay fuerzas horizontales, así que lo dejo así. Bueno, entonces la fuerza total, que bueno, va a ser en el eje Y, sería F2 más F3 menos F1. F2 y F3 positivas porque van para abajo, F1 negativa porque va para arriba. A ver, entonces la fuerza total en el eje Y va a ser
F2 vale 8, más F3 que vale 4, menos F1 que vale 10. Y todo esto me da 2 newtons, positivo. Entonces, como respuesta, que yo ponga que es positivo en el eje Y y que mi sistema de referencia diga que es positivo para abajo, ya me está dando la dirección y el sentido. Y la cantidad es 2 newtons. En el B era un poquito más difícil porque ahora tengo, F1 30 a la derecha, F2 60 para arriba y F3 90 para la izquierda. Entonces voy a hacer F1 digo, de 30 newtons lo voy a hacer de 3 cuadraditos. A ver, sí, de 3 cuadraditos. Voy a empezar acá. 1, 2, 3 para la derecha, este sería F1. Después está F2 para arriba, me va a quedar un poco. Si este valía 3 de 30, este debería valer 6. 1, 2, 3, no me queda, voy a hacerlo de vuelta. 30 newtons, F1, y ahora de 60 para arriba. 30, 60, este sería F2, y me falta, correte, F3, 90 a la izquierda. Genial. A ver, 30, 60, buenísimo. A ver, son 1,5, entonces sería 30, 60, hasta acá. Ahí está en escala, entonces F1, 2 y 3. Bárbaro. En este caso, yo podría hacer esta suma siempre que tenga fuerzas en el mismo eje. F1 y F3 están en el mismo eje, están en el eje X. F2 está en el eje Y. Entonces voy a elegir primero un sistema de referencia para poder hacer estas cuentas. F1 y F3 están en el eje X, yo voy a elegir que X sea positivo para la izquierda, voy a tener menos X y más X. No, bueno, positivo para la derecha, le dije eso. Y positivo para arriba, más Y y menos Y. Y ahora, igual que antes, F1 y F3 las puedo sumar de forma simple porque están en el mismo eje. Entonces, la fuerza en X le voy a llamar, o sea, la suma de estas dos sería F1 positivo, porque apunta para la derecha, y F3 negativo, que apunta para la izquierda. Y sería, a ver, F1 valía 30, menos F3 que vale 90. Esto me da que Fx sería menos 60. Ahora, la fuerza total va a ser esta Fx más F2. Así que voy a dibujar cuántos, digamos, en este esquema no tengo Fx, que sería la suma de F1 y F3. Dice que es menos 60, o sea, sería menos para la izquierda y 60 sería acá. Esta sería la Fx que acabamos de calcular. Bien. Y como son fuerzas que están en diagonal, tengo que usar Pitágoras para hacer la cuenta. Lo puedo hacer de forma geométrica o puedo usar Pitágoras. Voy a hacer las dos cosas. Con Pitágoras, entonces la fuerza total sería la raíz de Fx al cuadrado más F2 al cuadrado. Todo eso. Esto sería entonces Fx menos 60 más F2 valía 60 positivo, ¿no? Porque está para arriba. Vale. Voy a la calculadora. Yo voy a usar la del celular porque se ve bien en la cámara. A ver. Sería entonces raíz. Raíz de el menos 60 lo voy a poner entre paréntesis porque después lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. El cuadrado tiene que afectar al menos también. ¿Sí? Porque si se fijan, Fx está al cuadrado y Fx es menos 60. Entonces tiene que estar entre paréntesis y al cuadrado. Y esto lo tengo que sumar el otro F2 que era 60 al cuadrado.
este caso no hace falta que lo ponga entre paréntesis porque ya está positivo. Me da 84,85 y redondeo ahí. 84,85. Ahora me falta indicar la dirección y sentido, esa es la cantidad o la intensidad. Y eso lo hago acá, en el esquema. Para hacerlo lo que tenía que hacer es, tomo una de las dos y extiendo su punta horizontalmente. Y ahora tomo la opuesta y tomo su punta verticalmente. Esta la extiendo horizontalmente porque es el reflejo de esta. Y esta la vertical porque es el reflejo de esta. De tal forma que donde se cruzan estas dos direcciones es justamente donde termina la fuerza total o la suma de estas dos. Que lo ideal siempre es hacerlo con regla, ¿no? A ver. Ahí va. Entonces esta es mi fuerza total de 84,85. Si mido, o sea, la forma gráfica sería midiendo y usando la escala, me debería dar parecido, ¿no? Porque lo hice prolijo. A ver, me da aproximadamente 43 milímetros, sería 4,3 centímetros. Entonces, mi fuerza total medida es 4,3 centímetros. La escala que yo usé es de, habíamos visto 1,5 centímetros, 30 newtons. 1,5 centímetros, 30 newtons. Entonces hago regla de 3 simple, hago esto por esto dividido aquello. Bien, a ver si se ve bien esto. Sería entonces 4,3, voy a poner paréntesis. Viene con publicidad esta calculadora. 4,3 por 30, todo eso dividido 1,5. Bueno, 86, me dio aproximado, porque el método gráfico, para que me dé exacto, debería ser una geometría perfecta, y en la hoja jamás vas a tener una geometría perfecta. Entonces, vamos a decir que si esto es 86 newtons, en la forma gráfica me dio aproximadamente 86 newtons. ¿Sí? La dirección y sentido la expreso acá. La intensidad la puedo hacer con esta cuenta o usando la escala. Cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, ese es el punto 1. El punto 2 sería hacer los diagramas de cuerpo libre. Dice, para las siguientes situaciones realizar los diagramas de cuerpo libre que correspondan. Entonces, en este tema, en este ejercicio había que interpretar la situación y indicar cuáles son las fuerzas que actúan para que se dé esa situación. Entonces, el 2A me dice, una pelota que ha sido lanzada, que sube verticalmente siendo frenada por la gravedad y sin rozamiento con el aire. Entonces, yo primero hago un pequeño dibujo para visualizarlo, no es algo necesario, ya que solo tendría que hacer el diagrama de cuerpo libre. La pelota fue lanzada, entonces, si presto atención, está en tiempo pasado, ¿sí? La acción de ser lanzada fue en el pasado, o sea que la mano ya no está en contacto con la pelota. Voy a tratar de dibujar la mano, ¿sí? Ahí está la mano que la lanzó. La pelota ahora está totalmente desvinculada de la mano, no está en contacto para nada. Me dice que está siendo frenada por la acción de la gravedad, que es una aceleración hacia abajo. Me dice que no hay rozamiento, entonces, muy importante esto, me dice no hay rozamiento. Y bueno, el diagrama de cuerpo libre de la pelota, siempre, el diagrama de cuerpo libre siempre es un punto sobre el cual dibujo las fuerzas actuantes, tratando de representarlo lo más a escala posible, ¿sí? Como no tengo datos, no hay una escala que yo deba representar con rigurosidad. Pero, en definitiva, si no hay nada en contacto con la pelota, no hay ninguna fuerza por contacto. Ahí descarto empujes, tensiones, rozamientos, normal. Y fuerzas a distancia, la única que vimos es el peso, así que... Y bueno, hay una gravedad, con lo cual hay peso. Ahí está, esa es la respuesta, este es el diagrama de cuerpo libre de la pelota. El 2B dice, una caja en reposo sobre una rampa fija con una inclinación de 30 grados respecto del horizontal y considerando un rozamiento entre la caja y la rampa. Y me dice, hacer solamente el diagrama de cuerpo libre de la caja. Bueno, de vuelta a un pequeño esquema, ¿no?
Tengo la rampa inclinada 30 grados, ahí. Tengo la caja sobre la rampa. Me dice que está en reposo, o sea que no tiene velocidad, está quieta. Si no hay... Presten atención a lo siguiente, vimos que en el repaso, si la velocidad es cero, el único caso en el cual la velocidad puede ser cero es cuando la aceleración es cero. Entonces, no hay velocidad y no hay aceleración. Esto es muy importante, porque por ley de inercia, la suma de todas las fuerzas que yo represento tiene que ser igual a cero. O sea, todas las fuerzas que represento tienen que estar equilibradas. Bueno, y me dice que hay rozamiento. ¿Sí? Lo tengo que representar. El desafío en todo caso en este diagrama de cuerpo libre de la caja es esa inclinación. Es lo que hace que el ejercicio sea un poquito más difícil que el anterior. Bueno, empiezo por la más fácil, que es el peso. Siempre está y siempre apunta totalmente hacia abajo. ¿Sí? Eso es importante recordarlo porque es fácil de poner. Ahora, la normal es una fuerza que siempre actúa cuando hay un punto fijo de apoyo. En este caso me dicen, es una rampa fija, entonces tiene que haber una normal. Pero la normal siempre actúa perpendicular al suelo, al punto fijo. En este caso el punto fijo está inclinado, entonces la normal tiene que estar inclinada un poquitito. Y eso lo represento en el diagrama de cuerpo libre. Y por último, el rozamiento siempre se opone en dirección al movimiento que un objeto tenga o pueda tener. Si la caja se fuese a mover sería hacia abajo, entonces el rozamiento tiene que ir opuesto a eso. Y con esa inclinación también, porque si la caja se va a mover en diagonal. Entonces el rozamiento tiene que estar hacia allá más o menos. Ya con hacerlo así, sin medir más o sin escala, esta sería la respuesta del 2B. No tiene más historia. Vamos ahora al 3A. El 3 pide responder para los cuerpos observados en las siguientes situaciones qué tipo de movimiento tiene. Bueno, tengo que responder el tipo de movimiento, no debería ser ni diagrama de cuerpo libre ni calcular nada, solamente tengo que decir qué tipo de movimiento tiene, analizar la situación y bueno, responder eso. La consigna igual más clara, si son con velocidad constante, si son acelerados y con qué dirección. Y si lo consideras necesario, justificar la respuesta. O sea que no es obligatorio justificar, pero si uno lo considera necesario, puede hacerlo. Entonces en el 3A, ¿qué información me dicen? Un auto avanza en línea recta, avanza, o sea que se mueve para allá. Tiene un empuje de 160 newtons. Yo voy a representar todo lo que pueda en este esquema, porque me ayuda a pensar. Suministrado por su motor. Un rozamiento con el aire de 110. Ese sería un rozamiento. Y otro rozamiento en el engranaje de las ruedas de 50. Bien. Esa es la información que me dan. Ahora, a mí ya me están diciendo la dirección, me están diciendo que avanza. Entonces eso no lo puedo discutir porque ya es parte del enunciado. En todo caso lo que me queda decir es si avanza acelerado o si avanza a velocidad constante. Y por ley de inercia habíamos visto que si la suma de todas las fuerzas que actúan en este eje horizontal es cero, va a mover a velocidad constante. Pero si la suma de esas fuerzas es distinta a cero, va a moverse acelerado. Si ganan las fuerzas de avance, se va a estar acelerando, se va a ir cada vez más rápido, pero si ganan las fuerzas de retroceso, se estaría frenando, ¿no? Así que tengo que fijarme qué pasa con todo eso. Tengo 160 para un lado, 110 y 50 para el otro. Es una resta, sería esto menos esto o esto menos esto. En definitiva, yo voy a elegir positivo para la derecha. Me voy a fijar qué pasa. A ver, la suma de las fuerzas en el eje X sería el empuje menos el rozamiento 1 menos el rozamiento 2. El empuje es 160, R1 es 110, R2 es
50. O sea que todo esto me da igual a 0. Como todo esto me da igual a 0, por ley de inercia, hay aceleración igual a 0 en el eje X. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Avanza con velocidad constante. Esta es la justificación si quisiera darla. En el 3b me dicen la lámpara de un vagón, entonces tengo el vagón, acá tengo la lámpara, se desprende cuando la formación se mueve con velocidad de 90 km por hora. Y me dicen que considere despreciar el rozamiento, o sea, rozamiento, chao. Me dice que se desprendió, entonces ya no está vinculada con el toma de esa lámpara, con el portalámpara, está suelta. Pero se soltó justo cuando el vagón del tren tenía esta velocidad, 90 km por hora. Bien. Si yo me pongo a pensar en las fuerzas que pueden estar actuando sobre la lámpara, porque eso en definitiva es lo que me va a determinar el tipo de movimiento que tenga, si no está en contacto con el techo, porque se desprendió, y no hay rozamiento, entonces no hay ninguna fuerza de contacto, no hay empuje, no hay normal, no hay rozamiento, no hay ninguna tensión. La única fuerza que sí sigue actuando obviamente es el peso. Entonces, tengo un objeto con una única fuerza hacia abajo, esto me significa que va a tener una aceleración hacia abajo. Que si estoy lúcido me doy cuenta que como es el peso se va a estar acelerando hacia abajo con la gravedad, con 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en mi respuesta tengo que aclarar, se acelera hacia abajo. ¿Y por qué es más difícil este ejercicio? Porque además de acelerarse hacia abajo, mantiene la velocidad de 90 km por hora. O sea, no hay nada que lo frene, no hay rozamiento con el aire, no está en contacto con nada. Entonces, además de acelerarse hacia abajo, avanza a velocidad constante. O sea, si yo estuviese en el vagón, como yo también me muevo a velocidad constante de 90, yo solamente vería que la lamparita hace esto. Pero si yo estoy parado afuera del tren que se está moviendo en velocidad hacia la derecha, lo que vería es que la lamparita está acelerándose hacia abajo y avanzando a velocidad constante. Daría una especie de movimiento oblicuo. Vamos con el 4. En el 4 entonces me pide indicar cuánto vale, hacia dónde apunta y de qué tipo es la o las fuerzas no mencionadas para que se cumpla el tipo de movimiento indicado. Este se puede responder o con texto o con un diagrama de cuerpo libre, eso queda a gusto de cada uno. En definitiva, el punto A me dice, un paracaidista está, cuyo peso es de 800 newtons, voy a empezar a representar todo eso, 800 newtons de peso, y que cae verticalmente con velocidad constante. Bueno, cae con velocidad constante, o sea que verticalmente no hay aceleración, pero sí se mueve para abajo, ¿sí? O sea, cae con una velocidad constante. Y como vimos antes, esto ya me está diciendo que todas las fuerzas que haya verticalmente tienen que estar equilibradas. O sea, si tiene un peso de 800 newtons, necesita una fuerza hacia arriba, no importa cuál, pero que compense a esos 800 newtons hacia abajo. O sea, tiene que haber una fuerza, que le puedo llamar como quiera, que apunte para arriba con la misma intensidad. ¿Está? Ya está. Con indicar esto ya termina el ejercicio. El B dice, el mismo paracaidista del ejercicio anterior, o sea, mismo paracaidista con el mismo peso, pero cayendo con la mitad de la aceleración de la gravedad. Ok, o sea que ahora sí cae acelerado. Sí cae acelerado, pero en vez de caer con G, cae con G sobre 2, la mitad. Bien, obviamente este era el ejercicio más difícil del examen. Y vamos a ver qué pasa. Si el objeto cayera con la gravedad, la única fuerza actuante necesaria es el peso.
Pero si cae a la mitad de la gravedad significa que hay algo que lo está frenando un poco. No lo suficiente para que caiga a velocidad constante, pero sí como para que caiga con la mitad de la aceleración de la gravedad. Entonces necesito una fuerza para arriba, primero que nada, pero esa fuerza, en vez de ser igual, debería ser menor a esta. ¿Sí? Esa sería la primera opción. Esta fuerza debería ser menor a 800 newtons. Si me pongo más específico, podría llegar a deducir que esa fuerza debería ser igual a 400 newtons, justo a la mitad, para que justo la aceleración sea la mitad. Pero ya con esto el ejercicio estaba bien resuelto, ¿sí?